Buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro de herramientas para el abordaje judicial del maltrato y abuso sexual contra las niñeces y adolescencias, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Asociación Judicial Bonaerense. Bueno, muchísimas gracias. Marcelo, Noralí, Adriana, Mariela y Marcela. Bueno, el espacio de ustedes. Bueno, muchas gracias Julia, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un orgullo para nosotros desde el sindicato poder estar realizando esta capacitación y como siempre decimos, es una herramienta más que brindamos del sindicato para llegar a todos los compañeros y compañeras y poder discutir algunos temas que, como en este caso, el maltrato en las niñeces y adolescencias nos viene interesando desde hace rato. Así que gracias a todos por estar acá, gracias a todas por estar acá y le damos la palabra a Mariela y ya en unos minutitos arrancamos. Abrazo grande. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Hoy es el tercer encuentro de esta capacitación, de este espacio taller que pensamos que tiene que ver con conocer algunas herramientas para el abordaje, en este caso, de las violencias y los maltratos contra niñeces y adolescencias, específicamente lo que tiene que ver también con el abuso sexual contra las infancias y adolescencias. En el día de hoy nos van a acompañar Marcela Juan, que es fiscal de la Fiscalía, de una de las fiscalías especializadas en Lomas de Zamora, y también nuestra compañera Ariana Giuso, que trabaja en un juzgado de familia. Vamos a estar trabajando sobre el falso SAP, sobre el backlash, y también sobre la recolección y valoración de la prueba en el proceso penal. No sé si mencioné bien la palabra, esa en inglés, que ahora Adri igual la va a desarrollar. La idea es que podamos ir compartiendo por el chat algunas preguntas que vayamos teniendo, pero también está al final la posibilidad, después de la exposición de las compañeras, la posibilidad de levantar la mano y hacer algún aporte o alguna pregunta. La idea es que también sea dinámico y que aprovechemos esta instancia para llevarnos esas herramientas que necesitamos a la hora de realizar los abordajes en nuestros lugares de trabajo. Te paso la palabra, Adri. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, siguiendo un poco con las primeras exposiciones que hicieron las compañeras Marisa, bueno, reconocidas trayectorias de Marisa Graham y de la licenciada Patricia Vigir. Yo voy a tomar dos temas que ellas de alguna manera mencionaron respecto de su exposición. Como habíamos dicho, y como en realidad está bien exponiendo, Marisa Graham empezó hablando justamente que el abuso sexual intrafamiliar era una de las vulneraciones de derechos más aberrantes y desgarradoras, ¿no?, que pueden sufrir las niñeces y adolescencias de cualquier instancia, de cualquier instancia en el mundo, digamos. Bueno, si pueden empezar a compartir pantalla para poner en yo voy a empezar hablando al principio del SAP, que es el síndrome de alienación parental. Ahí está. Y del backlash, que ahora después, inclusive, cuando finaliza el primer tema, aparece la denominación exclusiva del backlash. El SAP se denomina síndrome de alienación parental, fue una... Pasemos a la explicación. Ahí está. Surge en la década del 80 en los Estados Unidos, fue un psiquiatra el que empezó a abordar esta teoría, una teoría que en realidad lo comenzó primero a pensar a partir de el síndrome de la mujer maliciosa. En ese momento él empezó a encontrar que había esposas vengativas, mujeres perturbadas que iban y que declaraban a partir de sus hijos estas cuestiones que él consideraba que eran un síndrome. ¿Por qué se llama falso síndrome de alienación parental? ¿Sí? Ahora eso lo explicamos. Pero en realidad está basado en esto, de que uno de los progenitores, en este caso él hablaba justamente que era la mujer, por eso hablaba
previamente el antecedente al falso SAP fue el síndrome de la mujer maliciosa, que estaba basado en la idea de que uno de los progenitores lava el cerebro del hijo, hija, hije, para consciente o sistemáticamente programarlo, criticar, denigrar al otro, y que de esta manera se produzca el rechazo de ese progenitor no conviviente, que ese niño no quiera estar vinculado con ese padre. Bueno, en realidad este síndrome ocurre en el contexto de que empiezan a tener visualización todas las temáticas relacionadas con el maltrato, el incesto y el abuso intrafamiliar. Pido que cambien el siguiente. Bueno, estas teorías empezó a desarrollar mientras él trabajaba como consultor, en general pagado por hombres acusados de la cuestión del incesto paterno filial. ¿Por qué decimos que es falso SAP? Porque en realidad no tiene una definición empírica que lo sustente, ¿sí? La comunidad científica ha rechazado, no ha encontrado ningún sustento empírico que lo avale, era simplemente un contenido valorativo, una creencia, una construcción ideológica, sin contenido empírico. Por lo tanto, se lo considera que no es un conocimiento científico, sino que es una mera creencia. Los datos eran verificables, eran corroborados en la práctica. Él utilizaba como determinados aspectos que iba encontrando en sus intervenciones, pero que no tenían aval de parte de ninguna instancia científica. Por lo tanto, nunca fue incluido en el DSM-4, por ejemplo, y en realidad por eso se habla de que este síndrome se le puso esa denominación como una idea de darle cientificismo, pero bueno, sería un pseudo-cientificismo lo que pretendía dar, justamente, la próxima. En realidad, esta teoría que él intenta justamente sostener es para promover la estrategia defensiva destructiva que apunta justamente al agresor, convertirlo al agresor en víctima y al niño o niña victimizado en victimario. Fue utilizado en aquellas épocas, comenzó a ser utilizado para los casos de abuso intrafamiliar y las disputas en las custodias por régimen de comunicación. Esto se ve, actualmente existe todavía, esta utilización, hay pretensiones de diversos juzgados de imponer esto, sobre todo en las temáticas de custodia y régimen de comunicación. Hay abogados, letrados vinculados justamente casi siempre obviamente son abogados y defensores, quienes utilizan esto como una estrategia de defensa a quienes están imputados en los delitos. La siguiente. ¿Cómo podemos denominar entonces a estas situaciones en que por ahí encontramos que hay padres o madres que intentan tal vez apuntar, estamos hablando en determinados contextos, no lo que es a la denuncia de abuso en sí, sino que a veces intenta, a través de cierta manipulación, evitar que ese niño tenga contacto con su madre o con su padre. En realidad lo que hacemos es reconocer que esto es una clara forma de abuso y maltrato, ¿sí? Es una clara vulneración de derechos hacia las niñeces y las infancias, pero no sería reconocido dentro de la perspectiva del SAP. Para que se entienda que en realidad el SAP es una falacia y lo que en realidad ocurre en ese niño está siendo maltratado de manera emocional. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, ignora los derechos y las opiniones y la subjetividad de los niños. No se tienen en cuenta los padecimientos y tampoco a estos como sujetos de derecho. Siguiente. Bueno, en realidad, consideramos que el Estado debería ser declarado inadmisible porque lleva a la negación del acto de justicia reparador para el niño dañado. Y deja al agresor impune. Esto constituye para quienes trabajamos en esto una verdadera representación judicial. Hay que reconocer que en realidad Gardner en su teoría avalaba la práctica de la pedofilia. Hay relatos que él utilizaba para hablar de esto que eran realmente absolutamente espantosos, porque lo que estaba habilitando justamente era el abuso, el contacto de un niño con un adulto. ¿Y por qué nos preguntamos si esta teoría del SAP tiene la vigencia en nuestra justicia, 40 años de invención?
tiene 40 años a esto. ¿Por qué pensamos que se utiliza inclusive para adoctrinar, para prematuramente cerrar investigaciones judiciales? Tal vez porque en realidad el falso SAP y ideologías similares se utilizan tal vez para que sea una salida fácil y sencilla para cerrar los casos complejos, sobre todo en los casos en que vemos que están desbordados las instancias institucionales. Así que muchas veces se utilizan estos para decir, bueno, esto es un SAP y esto debería tener tal resolución. El tema es que sigue siendo utilizado como prueba forense, ¿no? Entonces, muchas veces es utilizado, como dijimos, por los abogados defensores para desestimar pruebas que son contundentes. La siguiente. Bien. El backlash es otro contramovimiento, al igual que el SAP, que se da en un contexto también de la época en que empezaron a surgir la visualización de los abusos, las denuncias empiezan a tener mayor visualización y mayor peso dentro del ámbito judicial. Este contramovimiento también es parte de una metodología de calificación progresiva y sistemática. ¿A quiénes apuntan? A los que acusan, es decir, a funcionarios judiciales, a los que imputan, a los que sancionan y a los profesionales que develan esas situaciones de abuso y de maltrato de los niños. Esta descalificación, bueno, tanto es utilizada para atacar a víctimas como a denunciantes, como a profesionales que trabajan en la instancia de la organización. La siguiente. Bueno, a la víctima es descalificada, es cuestionada, muchas veces vemos que se habla de la vida personal, se le ataca a la víctima en su aspecto, se le investiga en sus aspectos íntimos, se habla mal de la víctima en relación a sus relaciones o sus vínculos sociales o con sus vínculos de pares. A los denunciantes, en general, es a madres que denuncian, a los referentes afectivos, que también están vinculados a veces a las denuncias, y a los especialistas, aquellos que están trabajando tal vez en la instancia judicial, promoviendo las denuncias, activando las investigaciones, pero también aquellos que trabajan en el ámbito de la pericia, de esos que realizan las pericias de investigación, y también aquellos que trabajan en la instancia psicoterapéutica, es decir, a los profesionales que, como hemos escuchado la vez pasada, Patricia Vicir contaba algunas cuestiones en torno a sus trayectorias en el ámbito judicial, que son los que acompañan a las víctimas a que sostengan la develación del abuso. La próxima. Bueno, en el caso de eso que estábamos hablando, de las víctimas y sus madres, puede surgir acá la cuestión del backlash, puede llegar a que la víctima y su madre planteen una retractación. Eso tiene que ser analizado como que no es un mero hecho desarticulado de otros aspectos, sino que hay que analizarlo en el contexto de que puede aparecer esto. En relación a los especialistas, se los quiere atacar planteando que no son objetivos, que no utilizan técnicas científicas, que utilizan creencias, cuando evidentemente no se conoce cómo se trabaja en otras disciplinas. El siguiente. Bueno, ¿qué significa backlash? Significa reacción violenta. Fue utilizado justamente porque ante tantos abusos apareció esta reacción violenta de parte de defensores, de argumentaciones de las defensas de los abusadores, mencionando, como dijimos, es el tema de la alienación parental y la conconstrucción, planteando argumentaciones defensivas para descalificar justamente el tema de la sospecha del abuso y del maltrato, y del abuso psicológico. ¿Y qué se pretende hacer? Silenciar entonces las voces de las niñeces, las infantes y las adolescentes. El siguiente. ¿Qué pasa con esta situación? Pone en riesgo en general el ejercicio profesional de aquel que
ya sea el que trabaja en el ámbito público, en, en la instancia como perito de parte, como perito en la instancia de la investigación propiamente dicha del ámbito judicial, pero también de aquel que está trabajando en la órbita de la instancia terapéutica, acompañar a las víctimas en su proceso de padecimiento. Bueno, por el otro lado, para atrás, para atrás que me faltaba algo. Promueve esta crítica sistemática a las prácticas investigativas y las técnicas de intervención. Es decir, con esto que yo vine comentando antes, que se lo plantea como que no es científico, que carece de sustento teórico, y eso no es así. Ahora sí, la próxima. La idea es que es invalidar las pericias, por ejemplo. El principal factor que dificulta estas intervenciones y la toma de decisiones, consideramos que estas posiciones dan lugar a esto, ¿no? A en el proceso judicial. Decimos que es una ideología que obviamente atraviesa quienes deben actuar ante los casos de abuso. Encontramos esto claramente si a veces evaluamos procesos, ya se ve en el ámbito de familia, se ve también esto. No solamente en las instancias de las denuncias penales por abuso, se observa que a veces existe un marcado posicionamiento del abogado defensor, a veces en desarticular y en ningunear de alguna manera las pericias o las evaluaciones que se hicieron en la instancia del proceso. Decimos que esto, en realidad esto de Paclash y el falso SAP, es una ideología, es una construcción efectuada, y que no se hace de la nada, sino tiene que ver con los mitos, los estereotipos y los prejuicios de género que de alguna manera activaron o sostienen quienes también están en la instancia de acompañamiento o de trabajo en la instancia judicial. Pensamos justamente que, bueno, que la orientación a las investigaciones, lo que finalmente mediante razonamientos inversos fundamenta, si tienen no solo contrarios a eso, sino que éticamente cuestionables y además profundamente injustas. Lamentablemente, esto a veces es posible encontrarlo, como dije, en los ámbitos ya sea de las instancias del ámbito de familia, donde hay discusiones, más que discusiones, hay controversias graves en materia de cuidado personal y de régimen de comunicación, pero también lo encontramos donde por ustedes más lo tienen visto, es en el ámbito del foro penal. Pero tenemos que estar alerta porque esos aspectos obturan el trabajo, descalifican a los profesionales que vienen trabajando y de alguna manera invalidan el proceso. Entonces, es necesario tener claro, estos aspectos pueden ocurrir en cualquier momento del proceso y hay que tener claro y poder de alguna manera identificarlos para tratar de que no ocurra esa situación. Bueno, hasta aquí es lo que yo quería entregar un poquito. Gracias, Adriana. Bueno, le pasamos la palabra a Marcela Juan, que decíamos es fiscal de la Fiscalía Especializada de Género y Abusos Sexuales de la Departamental Lomas de Zamora, y después hacemos el intercambio. Gracias, no sé si me escuchan bien, tengo un problemita con el teléfono que es de cuando Colón llegó a América, entonces o me conecto o me escuchan, así que bueno, preferí que me escuchan, no sé si me escuchan todos y todas bien. Sí, está saliendo bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, me quedé un poco pensando en lo que decía Adri, ¿no? Esto de el empleo del falso SAP y del backlash, que no son argumentos aislados, ¿no? Que es un argumento muy frecuente que se utilizó en el fuero penal, que es al menos en el que me desempeño yo, y sé que también muy utilizado en familia. Pero lo que más preocupa, más allá de los argumentos de los letrados, es que ese argumento sea receptado en la justicia, ¿no? Digo, qué difícil es como operadores de la justicia la intervención que nos toca en los casos de violencia de género, porque todos los delitos relacionados con la violencia en todas sus gamas, ¿no? Entiéndase el abuso como una forma más de
violencia. Digo, qué complejos que son, ¿no? Porque te obliga a repensar no solo el derecho penal, la participación, sino también todo lo que es la valoración de la prueba. Creo que nosotros tenemos que pensar como operadores de la justicia a qué justicia queremos pertenecer, qué es lo que pretendemos, qué es cómo queremos ser, ¿no? Para las personas. Creo que es importante humanizar la justicia, entender lo que genera la violencia tanto en el cuerpo como en la mente de quien la padece, todo lo que sufre la víctima en el proceso, o sea, desde el momento en que se decide hacer una denuncia y transitar todo el proceso penal, donde la víctima no solo termina siendo víctima de su agresor, sino también de las instituciones a las cuales recurre en pedido de auxilio, ¿no? Entiendo que más allá de que existe la capacitación obligatoria por la ley Micaela, la realidad es que nosotros tenemos obligación de deconstruir y desandar estructuras y conceptos machistas, estereotipos, como decía Adri, porque nosotros tenemos que lograr dar una respuesta eficaz a las víctimas, ¿sí? Las leyes existen, no son nuevas, existen desde hace tiempo. Entonces entiendo que no se agota solamente en el conocimiento jurídico, sino hay que obligarse a repensar estrategias de investigación y particularmente valoración de la prueba, porque son delitos que ocurren en la intimidad entre víctima y victimario. Entonces no se puede pensar la recolección de la prueba como un delito común. Entiendo que para hacer un buen abordaje de la conflictiva y que, como digo al principio, en líneas generales, el Poder Judicial no está a la altura para poder dar a las víctimas una respuesta adecuada a la conflictiva. Entiendo que debe partirse de una base de desigualdad, de asimetría en los casos de violencia, donde en general las mujeres se encuentran en una posición de inferioridad. Las mujeres, tanto las niñas y niños y adolescentes, que son digamos, los más vulnerables de las relaciones jurídicas, como también las familias que acompañan, ¿no? Entiendo que es fundamental repensar la prueba, realizar una escucha respetuosa. Como decía, es importante capacitarse, es importante entender que en estos casos no se agota con el conocimiento jurídico, sino que hay que entender cómo funciona, qué genera en ese niño, niña o adolescente víctima el delito, como hablaba Adriana antes en una parte de su exposición, que hablaba de la retractación. Entiendo que es necesario entender todas las fases por las cuales pueden atravesar para entender cómo y de qué manera podemos recolectar la prueba, ¿sí? La realidad es que es una conflictiva que arrasa a las víctimas, las depreda, las desubjetiva, y nosotros tenemos que entender y acompañar y realizar una escucha respetuosa. Nosotros cuando recibimos una denuncia en la fiscalía, todos piensan que la recolección de la prueba tiene que ser que ese delito, si es un abuso con acceso, deje un rastro físico, o que la cámara Gesell es el motor para impulsar una imputación contra una persona. Y entiendo que la realidad es que no es así, porque muchas veces se tarda mucho tiempo entre que sucede el hecho hasta que el mismo se devela, y los rastros físicos tienen un tiempo y después desaparecen. Y también tenemos que tener en cuenta, cuando escuchamos por ahí que con lo único que se cuenta es con la palabra de la víctima, que normalmente en estos delitos, que son delitos que se cometen en la intimidad, lo único que vamos a tener es la palabra de la víctima. Lo que pasa es que lo que se trata es de reconstruir una historia, una situación, ¿sí?
Por eso digo que, y muchas veces pasa también, que cuando llevas un niño, niña o adolescente a una cámara, no necesariamente en ese espacio donde tiene un solo contacto con un profesional, puede hablar. Entonces, si el niño no habla en ese espacio, eso no significa que la causa no pueda seguir avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hay que pensar estrategias para poder investigar y para poder dar una respuesta eficaz. Si nosotros vamos a hacer depender la prueba solamente de un rastro físico, y muchas veces no hay, entonces si no hay, ¿qué hacemos? ¿Se archiva la causa? No, hay que buscar, porque el rastro físico no solamente es la lesión que pudo haber dejado en la genitalidad, puede tratarse o puede buscarse una lesión psicológica, hay indicadores específicos e inespecíficos de abuso, y eso se puede trabajar tanto con el psicólogo que va a estar la cámara Gesell, como también con el psicólogo personal del niño, niña o adolescente víctima, ¿sí? Entiendo que de lo que se trata es de reconstruir primero su historia, cómo era previamente al hecho, qué pasó después, en qué momento normalmente hay cambios de conducta, entonces en qué momento se generó ese cambio. A veces hay situaciones de aislamiento, hay niños, niñas, adolescentes que tienen problemas de alimentación, de sueño. Muchas veces no hablan en la cámara Gesell porque no están en condiciones emocionales de transitar ese espacio, pero es importante que podamos escuchar a los psicólogos personales de las niñeces y adolescencias, de los cuales podemos sacar datos mucho más ricos porque tienen un tratamiento mucho más prolongado en el tiempo, que quizás el psicólogo de la cámara Gesell, que tiene una sola entrevista, puede ser que no haya establecido un buen rapport con el niño, niña o adolescente que tenga que declarar, y que en ese momento no lo podamos lograr, ¿sí? Por eso insisto con esto de que hay que repensar la prueba. Son delitos complejos, no se investiga como cualquier otro delito del código, amerita un conocimiento un poco más profundo, tener en cuenta, como decía Adriana, un poco el tema de los estereotipos, ¿no? De no repetir estereotipos, tener en cuenta esto de la retractación. Si nosotros esperamos que un niño, niña o adolescente víctima de un delito tan aberrante como lo es el abuso sexual, cuente detalladamente y con puntos y comas, cuándo empezó el abuso, dónde, cómo estaba vestido, en qué lugar de la casa, no va a suceder, porque el relato va a ser desorganizado seguramente. Después se empiezan a jugar factores psicológicos, la culpa, mantener la estructura familiar. O sea, hay un montón de cosas que juegan en contra de ese niño, niña o adolescente, que también están las presiones, los silencios, todo según cómo se haya planteado el abuso, ¿no? Porque la mayoría de los abusos intrafamiliares no suelen ser violentos, suelen empezar de una manera donde se puede prestar más a confusión, ¿no? Conductas de tocamientos que se pueden prestar más a confusión, a que fue sin querer o que era un juego, para asegurarse o para reafirmar que el niño o niña no vaya a contar lo sucedido, y si lo cuenta, tener una explicación. Y digo, eso es algo en lo que nosotros como operadores de la justicia tenemos que aprender a observar y a ver cómo acreditamos el delito más allá de lo que comúnmente podemos pensar que se debe hacer, ¿no? Entonces, parte de la escucha respetuosa es esto, de poder escuchar, primero sin que entre en juego estos estereotipos donde uno empieza a pensar, bueno, ¿y la madre dónde estaba? Y un montón de cosas más, sino, digo, un poco entender cómo atraviesa esta violencia a las niñeces y adolescencias, y poder empezar a reconstruir y a recolectar la prueba desde ahí, ¿no? Nosotros lo que normalmente hacemos cuando tenemos hechos de esta naturaleza es trabajar con la escuela. El abordaje en esta clase de delitos es interdisciplinario.
trabajamos con la escuela, con el juzgado de familia y el servicio local. Si tiene psicólogo particular, trabajamos con su psicólogo también, para que nos refiera si es un momento oportuno, si hay que trabajar un poco más para llevar a ese niño, niña o adolescente a la cámara. Reconstruimos la historia de la escuela porque normalmente las situaciones se develan principalmente en la escuela, ¿no? Que es el primer lugar a donde niños, niñas y adolescentes recurren para pedir ayuda. Trabajamos también con la familia, cuando la familia cree y acompaña. Normalmente lo que hacemos es escuchar a la familia, ver cómo era, como les decía al principio, cómo era ese niño, niña o adolescente con anterioridad al hecho, y todos los cambios de conducta, si es que se observaron, que se pueden ir dando después de que podemos determinar medianamente o situar cuando se perpetró el hecho, ¿sí? Una vez que reconstruimos la historia familiar, seguimos con la historia en el colegio, si hubo cambios académicos, si tuvo problemas en las relaciones con otros niños. Normalmente se muestran un poco más retraídos, más aislados, y eso también se tiene en cuenta al momento de la valoración de la prueba. Si obviamente, si niño, niña o adolescente que es víctima presenta un rastro físico, obviamente suma a la prueba que estamos recolectando, pero ni la palabra del niño ni el rastro físico sería lo fundamental o lo exclusivo para poder avanzar en el proceso penal, ¿sí? O sea, si lo tenemos es completamente decisivo, y si no lo tenemos se puede acreditar de otra forma. Y nosotros tenemos que también, como todo, empezar a introducir conceptos al respecto, ¿sí? Nosotros también lo que hicimos para poder entender mucho mejor y para poder dar una mejor solución es, en Lomas de Zamora hacemos mesas de trabajo de violencia, donde participan operadores de distintos lugares, o sea, participan asesores de menores, jueces de familia, jueces de garantías, organizaciones y la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, donde hicimos, por ejemplo, un encuentro donde los niños, niñas y adolescentes le planteaban a la justicia qué esperaban de la justicia cuando tenían situaciones donde eran víctimas. Y también hicimos una campaña que le hicieron las niñeces y adolescencias contra el abuso sexual, y se trabajó sobre eso, y particularmente, bueno, niños víctimas de abuso, qué querían decirle a la justicia. Y siempre es lo mismo, es que los escuchen, es eso, piden que los escuchen y que se les crea. Nosotros parece que estuviéramos en otro lugar, porque muchas veces hablamos de su reconocimiento como sujetos de derecho y ellos todavía están hablando de cosas más básicas, están pidiendo que le creamos, que los protejamos, y esa es nuestra obligación como operadores de la justicia, creer y proteger, ¿sí? O sea, entender que es un delito complejo y todo lo que genera en ese niño, niña y adolescente, y es nuestra obligación, pero aparte tiene que ser una ideología, o sea, porque eso nos asegura avanzar hacia sociedades más justas, más respetuosas, más tolerantes. Un poco yo pensaba primero, ¿no? Esto es una charla para hablar de la recolección de la prueba, pero creo que tenemos que partir de cosas como más básicas, ¿no? Como paremos, los niños, niñas, adolescentes y las mujeres fueron objeto de distintos tratos a nivel a lo largo de la historia, nunca buenos, ¿no? Siempre fueron maltratados, cosificados, y siempre como sociedad se mira para el costado, ¿no? Y digo, es momento de involucrarse, es tiempo de involucrarse, de entender, de humanizar la justicia, acercarla, de ser claro. En Lomas, en la fiscalía que está a mi cargo, nosotros utilizamos el lenguaje inclusivo en los escritos. Digo, son cuestiones que parecen menores, pero me parece que van marcando un camino, ¿no? Un camino hacia el reconocimiento de las diversidades, del respeto, de la inclusión,
Entonces, digo, es importante para nosotros empezar a marcar cuestiones, a introducir conceptos. Aparte, también tenemos que reconocer que los casos de violencia no son excepcionales, los casos de abuso tampoco lo son. Los casos de violencia, y sobre todo los casos de violencia de género, son modos dominantes de relación, son vínculos desiguales, existen en la sociedad, y me parece que nos tenemos que cuestionar y nos tenemos que interpelar, partiendo del reconocimiento de que la igualdad ante la ley no existe, que tenemos que exigir a los jueces que se parta de una valoración diferente, de una valoración donde se reconozca esa desigualdad, donde frente a una colisión entre la palabra de un niño, niña o adolescente y la de un hombre, que no sea siempre la del hombre, la alcanzada por el beneficio de la duda y la cuestionada la de la mujer, ¿no? Esto que también hablaba Adriana de la inversión de la responsabilidad, ¿no? De trasladar la carga de la responsabilidad de la agresión al niño, niña o adolescente o a la familia que acompaña y sacarla del foco del agresor. Creo que eso también es importante, que empecemos a trazar un camino para no permitir que esto suceda, porque acá hay un solo responsable y es el agresor, ¿sí? Los niños, por ahí hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Irene Intevi, que dice que los niños, los preescolares, no tienen la capacidad intelectual de involucrar a una persona en un hecho de abuso, y particularmente no tienen el conocimiento sexual para contar situaciones sexualizadas. Hemos tenido casos donde niños, uno entiende, porque el niño cuenta en su lenguaje coloquial, de niño, niña. Por ejemplo, me ha pasado en algún hecho que un niño relata lo que uno entiende que es una masturbación, y digo, si no tiene conocimiento, porque no lo vivió, no lo experimentó en su ser, no tiene posibilidad de reproducirlo. Y en cuanto a los adolescentes, que tanto se cuestiona el consentimiento y esta maldad de poder involucrar al otro y todo, si bien tienen el desarrollo intelectual para hacerlo, dada la etapa en la que se encuentran, no quieren no quieren exponerse. O sea, todos sabemos lo que es el proceso penal, el reconocimiento médico, la posición ginecológica, interrogatorios. Entonces digo, ¿por qué un adolescente que en la etapa en la que se encuentra quiere pasar desapercibido, elegiría una imputación así, que me parece que está muy alejado de lo que es pasar desapercibido, ¿no? Por eso digo que esto de que siempre la palabra de la víctima sea, más allá de que todos sabemos que la presunción de inocencia es una presunción de la que gozan todos los ciudadanos, entiendo que partir del reconocimiento de que hay una desigualdad también ante la ley, más allá de la desigualdad que hay en cualquier relación de violencia, de una desigualdad, de una relación asimétrica, ¿no? Digo, partir de eso, partir del reconocimiento de la desigualdad, me parece que es importante para asegurar un real acceso a la justicia, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que nosotros tenemos que garantizar, ¿sí? Y entiendo también que para nosotros también tenemos que desandar, deconstruir, porque nosotros también somos parte de un sistema patriarcal que se reproduce, ¿no? Entonces eso también es algo contra lo que nosotros tenemos que luchar y desaprender, porque la violencia es intolerable, ¿no? En todas sus formas, pero mucho más la violencia institucional, ¿sí? Y si nosotros no actuamos con eficacia y de acuerdo a los estándares y paradigmas internacionales, lo que estamos haciendo es eso, ejercer violencia institucional. Por eso digo, insisto en esto de repensar la investigación y el abordaje, porque son delitos completamente diferentes, entonces tenemos que pensar de una forma diferente. La prueba se tiene que valorar desde ahí, partiendo de esta desigualdad, ¿sí? Porque no se puede dejar de fundar
una responsabilidad o la persecución de un hecho, porque la palabra que contradice sea la palabra de una mujer o de un niño, niña o adolescente, ¿sí? Por eso insisto que esto no implica una violación a la presunción de inocencia. Obviamente yo represento los intereses de la sociedad y no tengo ningún interés que una persona sea condenada sin prueba, ¿no? O sea, sino esto que digo de que son delitos particulares y que tienen que ser tratados de una forma diferente, partiendo de esta escucha respetuosa. Hay que tomar resoluciones rápidas frente a una situación donde un agresor convive con un niño víctima de abuso. Hay que pedir rápidamente la exclusión. ¿Por qué? Porque esa persona que convive con el niño, más allá que representa un peligro cierto de reiteración delictiva respecto de ese niño, niña o adolescente víctima, además puede influir negativamente para que quien deba declarar en el marco del proceso penal, para que lo haga de una forma desleal o reticente. Entonces, más allá de una cuestión de seguridad y de protección, porque de lo que se trata es de que frente a una situación de abuso en convivencia no saquemos al niño de su lugar, sino saquemos al agresor. El que tiene que tolerar es el agresor, no el niño, ¿sí? O la niña o el adolescente víctima. Entonces hay que pedir medidas rápidas. Lo primero que hay que hacer es pedir la exclusión. Es una medida cautelar, no se requiere más que una comprobación mínima. En el fuero penal se puede pedir también, aunque esté dictada en el fuero de familia, no resulta impedimento que nosotros pidamos en una medida cautelar en el fuero penal. Una no excluye a la otra porque somos fueros completamente diferentes. Entonces digo, lo primero que hay que hacer frente a una situación así es correr al agresor, ¿sí? Eso como una medida rápida, salvo que tengamos elementos suficientes como para proceder de otra forma. A ver, si tenemos, no sé, un niño que devela una situación de abuso y tiene una lesión, digo, no hay que esperar la cámara Gesell, ya se podría pedir la detención o ordenar la aprehensión, ¿sí? Nosotros hemos hecho aprehensiones por razones de urgencia, por eso digo, la cámara Gesell no es un requisito para pedir o una medida cautelar o la detención. Se pueden utilizar otros elementos y eso no significa que no sirvan o que no tengan valor, ¿sí? Creo que es importante que tengamos en cuenta la complejidad de estos delitos, del relato. Nosotros tenemos que brindar un espacio de escucha. Nosotros no tenemos que ser un sistema de inquisición ni de interrogatorio, sino tiene que ser un lugar de escucha. Y la víctima tiene que sentir y entender que eso que tanto le costó develar, porque es muy difícil atravesar el proceso penal, va a tener una resolución, ¿sí? Una resolución y lo más rápida posible, ¿sí? Eso me parece que es lo que garantiza no solamente un sistema igualitario y los derechos básicos, sino que, como les decía al principio, creo que es lo que nos asegura sociedades más justas, más igualitarias, que reaccionen frente a toda forma de violencia, porque entiendo que es una obligación, pero también tiene que ser un compromiso, ¿sí? O sea, más allá de los compromisos internacionales, tiene que ser un compromiso personal, ¿sí? Para que esto deje de ser un deseo y que sea lo que podamos exigir de la justicia. Creo que eso es lo que me interesa decir en cuanto a la prueba y, no sé, me interesaría un poco más saber cuáles son los problemas con los que se encuentran ustedes y ver si podemos encontrar una solución. Y bueno, nada, contarles eso, que estamos trabajando en un protocolo, que como le dije a las chicas ayer que estuvimos hablando, en nuestra fiscalía estamos trabajando también y presentamos algunas situaciones donde planteamos la imprescriptibilidad de los abusos, no de juicios por la verdad, sino de una persecución efectiva, y estamos trabajando en algunas cuestiones de maltrato infantil, donde no nos detenemos en la última lesión, sino entendiendo que esto es una conflictiva y hemos perseguido penalmente por lesiones graves, aunque la última lesión sea un moretón.
y también en situaciones donde las mujeres son víctimas sostenidas, o sea, en un periodo de una relación sostenida en el tiempo. También hemos logrado establecer los graves daños en la salud que ocasionan los delitos de violencia, así que yo creo que hay que repensar y trabajar al respecto. Pero las leyes están, no hay nada para crear, está todo hecho, solamente hay que cumplir. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Voy comentando algunas cosas que fueron saliendo en el chat. Verónica Abogado pregunta ahí qué pasa cuando el abusador es menor de edad, en este caso menor de 18 años, qué medidas se toman ante una situación así, que en este caso, digamos, interviene el fuero de responsabilidad penal juvenil, pero ahí, por ahí Marcela o algún otro compañero o compañera que sea del fuero podría contestar. Leo los 3 comentarios y paso la palabra. También preguntan ahí cómo receptan y valoran la prueba los jueces de garantías en Lomas de Zamora. Roberto lo pregunta, no sé si será mi compañero de trabajo. En Lomas de Zamora, si hay un criterio, digamos, específico para pedir esa detención, distinto al resto de la provincia, o es algo que haces vos, Marcela, ahí en la fiscalía en la que estás a cargo. Analía dice que inviten a las escuelas, estaría bueno que inviten a las escuelas a las mesas de trabajo. Dice, somos la gran... Mari, están, en las de Lomas de Zamora están, y nosotros hacemos con los grupos de orientadores escolares, hicimos reuniones con los asesores y los grupos de orientadores también. Pero las escuelas también participan, los orientadores participan. Pero por ahí lo que está compartiendo acá la compañera tiene que ver no por ahí con Lomas de Zamora, sino en alguna otra departamental, en alguna otra localidad donde no están siendo convocados y convocadas. Y ella dice, somos la gran oreja de niños, niñas y adolescentes, y muchas veces no se tiene idea de todo lo que se está hablando, bueno, cuando ocurren estos procesos. Y otro compañero que sería interesante que tome la palabra, si quiere, lo instamos acá, que tome la palabra, que hace un comentario muy interesante que dice, no se da el desarrollo en su aparato psíquico para procesar lo vivido como un delito, sí como un daño por padecer. Animémonos a tomar la palabra. Marce, ¿querés contestar en principio esta pregunta de qué pasa cuando el abusador es una persona menor de edad? Bueno, yo primero hay que tener en cuenta qué edad, porque no todos los menores son imputables. Bueno, particularmente mi fiscalía es de mayores, ¿no? Pero como dijiste vos, interviene el fuero de responsabilidad penal juvenil. Entiendo que las medidas son muy parecidas. No sé, por lo que tengo entendido, por lo que hablo con las organizaciones, sobre todo con madres protectoras, con Urbano, que es una organización que son familiares que acompañan a víctimas de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por lo que tengo entendido, no hay una buena respuesta del fuero de responsabilidad penal, pero la verdad que es algo que desconozco porque no es mi fuero, y entiendo que alguna vez que he compartido alguna por ejemplo, IPP, donde la persona tiene hechos imputados de mayor y de menor, la cámara GESEL se hace también, o sea, muchas veces se coordina cuando hay intervención de la Fiscalía, por eso te digo, me ha pasado de tener causas compartidas con el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, y hemos hecho cámara GESEL en conjunto, o sea, nosotros igual en mi fiscalía, yo les contaba el otro día que nosotros incorporamos a los jueces de familia, a las cámaras GESEL y también al servicio local, porque nos parece que primero que el abordaje tiene que ser interdisciplinario, porque aparte tiene que garantizarse una mínima intervención, o sea, no se puede hacer el mismo acto con un niño, niña o adolescente en los distintos fueros, hacer lo mismo. O sea, eso es revictimizante también, la sobreintervención es revictimizante. Entonces, este trabajo tiene que ser en conjunto, ¿sí? Entonces, todos los que tenemos que resolver situaciones
con niños, niñas, adolescentes, entiendo que tenemos que participar y escuchar. No tenemos una línea de trabajo, no hay una línea de trabajo que baje de... Sí hay protocolos de actuación en cuanto a, por ejemplo, la recepción de testimonios, pero entiendo que cada uno tiene que capacitarse porque más allá de las capacitaciones que recibimos de la procuración, digo, hay que profundizar, ¿no? Hay que entender. Me parece que es importante, insisto, no se agotan lo jurídico, vos podés saber mucho de derecho, pero si vos no entendés cómo funciona lo que genera los delitos de violencia en las víctimas, y si no entendés que la retractación es parte de lo esperable, y vas a decir, se retractó, miente, porque la retractación en otro delito, en un robo, es duda, ¿sí? Pero acá los delitos de violencia entran en juego otras cuestiones. Respecto de la detención, qué requisitos necesitas para la detención, y yo entiendo que si vos tenés un niño que le develó a un familiar adulto o a quien sea, a la maestra en el hospital donde lo trasladaron, una situación de abuso, y tenés un reconocimiento médico, me parece que ni siquiera tenés que esperar la cámara, pedir la detención, o sea, a ver, me parece que abastece, tenés el estado de sospecha, o sea, me parece que da para avanzar. Ahora, si vos me decís, ¿y cómo es la receptibilidad de esas cuestiones? Y cuesta, obviamente que cuesta, porque vos tenés que romper con un montón de conceptos y de estereotipos, que como te decía al principio, que la justicia no está, por lo menos por el momento, a la altura de la resolución de este tipo de conflictiva. Entiendo que falta mucho, o sea, se notan cambios y se sienten aires de cambio, pero falta mucho entender cómo sostener, por qué una mujer víctima de violencia no es necesario que le pregunte si insta o no la acción. O sea, uno empieza a explicar cosas que parecen básicas, ¿no? Que no se trata de violencia doméstica, que violencia de género es un delito que afecta derechos básicos. Entonces, digo, eso también es algo que uno tiene que militar y tiene que generar convicción en el juez. Pero me parece que la valoración de la prueba también, como es una sincera convicción razonada, es explicarle con un lenguaje sencillo al juez y reforzando con esto interdisciplinario que te digo, con trabajar con la psicóloga, con la gente del servicio local, es reconstruir una historia. Aparte de reconstruir un hecho, nosotros tenemos que reconstruir una historia. Y me parece que se puede hacer, que no es necesario la cámara. Y no es fundamental tampoco, porque si no habla, entonces sería impune el delito, ¿entendés? Cristian Fragoso, ¿querés tomar la palabra? Estás ahí levantando la mano. Hola, sí, buenas tardes a todos y todas. Sí, era por el mensaje en el chat que había puesto sobre el aparato psíquico. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo estoy estudiando psicología social y a nosotros nos enseñan a trabajar interdisciplinariamente con otras especialidades, otros profesionales, y tener una mirada más amplia y ver cómo coordinar y develar lo latente, ¿verdad? Yo desde que empezó este seminario, este conversatorio, esta es el tercer martes que estoy participando, y me voy dando cuenta o se va desvelando esta parte que le cuesta a la parte jurídica encontrar el tacto, digamos, para que los niños, niñas y adolescentes puedan desvelar lo latente. Cuando digo que no tienen un desarrollo psíquico, me refiero a que son inmaduros todavía y hay que evaluar el contexto en el que se desarrollan. En eso está el grupo primario, que son los padres, muchas veces separados o juntados con otras personas. A nosotros nos cuesta mucho cuando entramos a lugares marginales donde se dan estas cuestiones de abuso, en donde por ahí son culturas diferentes. Yo vivo en Moreno se dan lugares en donde hay asentamientos que son de otras etnias
y está muy naturalizado el tema del maltrato tanto a los niños como a las mujeres. Y no podemos entrar con esa mirada de imponer que eso es un delito porque se nos viene el asentamiento encima. Entonces tenemos que empezar a elaborar estrategias de cómo llegar y cómo visibilizar que hay costumbres que son ajenas y que no dejan de ser delito, ¿verdad? Entonces me parece que se están encontrando con eso, dentro de lo jurídico, que no saben cómo resolverlo. A lo mejor faltaría un poco más de esta parte interdisciplinaria entre tantas profesiones. Estaba leyendo uno de los documentos que me había llegado, de que no nos enseñan eso, ¿verdad? A cómo trabajar con el otro. Y a veces la escucha en un niño es muy diferente a la escucha en un adulto. A veces un adulto está tan empecinado en encontrar en qué parte o cómo fue, y nos olvidamos que ellos no lo sienten así, ni tampoco lo ven porque no tienen esa capacidad psíquica. Era aclarar un poco eso. Cristian, Nosotros trabajamos mucho en lo que es la tercera oreja. muy bueno tu aporte. Jessica, ¿qué sucede cuando abundan pruebas, pero no ocurre nada con el fiscal interviniente, ¿no? Como que hay pruebas y la investigación no avanza. Mari, perdón, yo quería decirle a Cristian, era el chico estaba hablando, no escuché bien porque justo me había entrado un mensaje, perdón, estoy de turno, así que me van cayendo mensajes de lo que falta hacer. No, un poco, yo creo que más allá de que quizás se naturalice un poco la violencia, entiendo que la violencia y el abuso se dan en todos los estratos sociales, no solamente en las personas con derechos vulnerados, no solamente en ciertas etnias sociales, y creo que el abuso, más allá de que se masifique esto de que en algunas culturas es natural que suceda. La verdad, yo no conozco ninguna cultura donde se acepte que un niño, niña o adolescente sea abusado sexualmente por otra persona como algo normal o natural de la cultura, porque muchas veces se escucha de, ¿no? Sí, es normal que en las familias de nacionalidad boliviana sean violentos o golpeen, y la realidad es que entiendo que son cuestiones que pasan en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales. La diferencia está en las intervenciones, ¿no? Digo, quizás las personas de menores recursos o la gente con derechos vulnerados tienen más intervenciones de instituciones públicas, entonces se conocen mucho más hechos de esta naturaleza que en clases más altas, donde quizás se silencia un poco más, ¿sí? Pero me parece que la violencia atraviesa a todos los estratos, a todas las etnias. Me parece que no es una cuestión de raza, de religión, ni de clase social, me parece que ese es algo que nos atraviesa a todos, a todos, a todas, a todes, que podemos ser víctimas cualquiera, o sea, me parece que es como un poco algo que está masificado, pero no es así. Entiendo yo al menos, quizás el compañero Sí. tiene un conocimiento mucho más profundo porque es psicólogo social y tiene otros datos que obviamente yo soy abogada y hay cuestiones que obviamente no las sé. Yo creo que el problema de la justicia está en el mal abordaje porque los preceptos siguen siendo machistas y siguen siendo patriarcales, entonces partiendo desde esa concepción no puede haber un buen abordaje. Entonces contra eso se lucha, contra el machismo. ¿Sí? Sí, coincido plenamente con tus palabras. No, yo lo que evaluaba era el contexto a veces en el que terminan ocurriendo los hechos y a veces comprendiendo el contexto se puede abordar mejor el obstáculo o la problemática que se va dando y se va concientizando, ¿no? Nosotros lo que trabajamos mucho es la concientización para que se puedan levantar más voces sobre algo que ocurre. Hace poco pasó algo en una escuela en secundaria
y costó mucho que los chicos y chicas y adolescentes puedan expresar lo que les ocurría, y cuando lo hicieron fueron amedrentadas por el director, que a su vez, bueno, tiene al hijo en la escuela y un montón de cosas, pero me llamó la atención con lo que yo me encontré con esto que explicaban del backlash que se dio por parte de un grupo de personas dentro de la institución que fueron hacia mí con agravios cuando yo lo único que propuse fue una oreja para escuchar a los adolescentes con un hecho que había ocurrido. Después, bueno, fueron a la comisaría de la mujer, todo esto en el contexto que surge en Moreno. Y bueno, algunas pudieron realizar las denuncias y otras no, y bueno, y surgieron un montón de cosas que un poco por eso me interesó esto que se está dando, que hoy es la tercera reunión, de cómo uno debe interceder en la parte jurídica, que no tengo mucho conocimiento, por eso esto me sirve muchísimo, que los agradezco a todos y todas por esto. Era nada más que eso, a veces evaluar el contexto nos da otra mirada como para comprender por qué cuesta llegar a desvelar la realidad, ¿no? Hago un aporte acá y paso otra vez la palabra con esta pregunta de qué sucede cuando abundan pruebas, pero digamos la causa no avanza. La causa puede ser que no avance porque nos están incorporando esas pruebas, porque algunas veces hay dificultades para incorporar las pruebas también, ahora Marcela nos puede aclarar un poco eso, y otras cosas porque se archiva. Quiero compartir un recurso, yo participo del Consejo Local de Niñez del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata, Batán y Sierra. Hay un dispositivo nuevo que está, digamos, disponible a partir del Centro de Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires, que está pensado justamente para acompañar jurídicamente, para patrocinar a niñeces y adolescencias que han sido víctimas de abuso sexual. Es un recurso que empezó el 7 de septiembre, súper nuevito, así que tenemos ahí que acercarnos a los centros de asistencia a la víctima del Poder Ejecutivo, no es el Centro de Asistencia a la Víctima que depende del Ministerio Público Fiscal, para poner en marcha ese recurso, para que ese niño tenga ese acompañamiento. Otro recurso importante es el abogado del niño, que se puede presentar también. El niño tiene derecho a tener un abogado, una abogada, una abogade, para que le acompañe en el proceso jurídico. Y hay otro dispositivo también nuevo que están rearmando los servicios zonales, que son parte del sistema de promoción y protección de derechos, donde también están acompañando, digamos, el trámite a las familias, digamos, en las causas penales. Así que bueno, 3 recursos para llevarnos en esta caja de herramientas. Sí, yo justo te iba a hablar de eso, ¿no? Del patrocinar, que no solamente representa a niños, niñas y adolescentes, sino también a sus familias, que también pueden ser incorporadas. Esto es, se les brinda un abogado que es gratuito y que los acompaña, ¿sí? Tanto a las familias como a los niños, niñas, adolescentes. Lo mismo, como decía María, los abogados del niño, que también acompañan y se manejan todos con los niños, niñas, adolescentes sin intervención del adulto, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no? Porque normalmente somos, bueno, la mayoría son, uno trata de que no, ¿no? Pero adultocéntricos, ¿no? Todo gira en torno al adulto decide, el adulto toma las decisiones en la causa, todo, y digo, es importante oír a las niñeces y adolescencias porque es un derecho que tienen y son sujetos de derecho, y la participación del abogado del niño es fundamental porque es como garantizar eso, que son sujetos de derecho, que pueden tomar decisiones, que pueden resolver en el marco de un proceso, en lo que pueden hacer y comprender, y es algo que hay que informarles también. Nosotros normalmente, previo a hacer la cámara, luego de la entrevista psicológica, hablamos con las niñeces y adolescencias, le explicamos cuál es, en un lenguaje coloquial obviamente, ¿no? Qué es lo que hace la fiscalía, le explicamos de qué se trata la cámara Gesell, porque muchas veces van y no saben ni qué van a hacer. Entonces digo, eso también es importante, que uno pueda
hablar en un lenguaje claro y hacerles saber que tienen un montón de recursos y herramientas, tanto niños, niñas, adolescentes, como la familia que acompaña. Respecto de la prueba, lo que preguntabas antes, lo que decía la compañera antes, bueno, a veces si uno tiene toda la prueba colectada y el fiscal no avanza, la familia que acompaña a esa víctima puede constituirse como lo que se conoce como particular damnificado. Eso le da una posición y facultades diferentes en el marco del proceso y donde tiene una participación más activa, ¿sí? Y también tienen que tener en cuenta que hay un superior de los fiscales, que es el fiscal general. Entonces, cualquier irregularidad que se advierta en el proceso también puede ser cuestionada porque digo, una cosa es que no se active el proceso porque a veces las pruebas llevan tiempo, no sé, un ADN o lo que sea, no se hace de un día para otro, no es CSI Miami que uno mete en una computadora y en 3 segundos tiene el nombre, el domicilio, el grupo sanguíneo, la compatibilidad, o sea, la realidad es que todo lleva un tiempo. Hay un laboratorio que es para toda la provincia, que es de La Plata, entonces hay pruebas que llevan más tiempo de lo habitual, pero como decía antes, a ver, hay situaciones que se pueden resolver más rápidamente. Si uno va a pensar que para pedir una detención tiene que tener para condenar, y no, cada requisito es diferente. Para una detención tenemos que tener un estado de sospecha. Simplemente eso, tan simple como eso, después ir derribando la presunción de inocencia. Pero si uno quiere tener la misma prueba que para pedir la detención que para elevar a juicio, y ahí estamos en un error particularmente, ¿sí? Pero si no se activa porque, no sé, porque no hay lugar, bueno, el fiscal tiene algunos recursos, hay, por ejemplo, pruebas que no se puede hacer, no sé, en un departamento, pero se puede pedir colaboración en un departamento vecino. El problema es cuando hay inactividad, si hay inactividad porque el fiscal no avanza, porque, no sé, porque tiene mucho trabajo y se complicó, no sé, o porque no. Bueno, hay un superior que revisa o que puede verificar si nosotros estamos trabajando correctamente. También si las personas advierten una pérdida de objetividad, se puede recusar al fiscal, o sea, pero tienen que ser causales que sean serias, ¿no? Porque, bueno, no me gusta cómo trabaja el fiscal o no me gusta la opinión, lo corro, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces me recusan los abogados de los imputados, pero, pero sí, es lógico, porque obviamente no están de acuerdo con mi postura o porque yo tengo una postura que es un poco más rápida de lo que habitualmente se maneja en la justicia, o porque detengo más, o porque tomo más medidas cautelares, o porque tomo más recaudos. Bueno, no sé. Entonces eso obviamente siempre en una parte genera disconformidad. Por ejemplo, hace poquito fui a verme y yo estaba haciendo un intercambio por el tema del lenguaje inclusivo, que a un abogado le pareció poco serio que yo utilizara el lenguaje inclusivo en las resoluciones, le pareció poco serio utilizar un lenguaje inclusivo en el marco de un expediente, ¿no? Entonces un poco uno tiene que explicar y bueno, eso también hay ciertas cosas que uno hace que va bancado por la convicción o por lo que uno piensa que está bien, y también porque vas marcando una forma de trabajo que también a tus superiores avalan o lo que sea, ¿entendés? Entonces digo, me parece que cuando uno cuestiona el trabajo del otro, tiene que tener también un fundamento y entender por qué pasa. El fiscal tiene que entender a los familiares, tiene que acercarse a las personas, porque está para eso, ¿sí? Porque te tienen que conocer la cara, porque vos resolvés una conflictiva e intervenís en algo que va a ser un proceso de reparación o de sanación para un niño, niña, adolescente, darle una respuesta a una situación que develó, me parece que es como la parte final de un proceso que es necesario para poder sanar, ¿sí? Y aparte nuestra obligación. Bueno,
ahí vemos una serie de aportes de diferentes participantes muy buenos, de algunos puntos de vista, muchos que tienen que ver con el proceso en sí, y hay otros que tienen que ver con la actividad de los fiscales o el fiscal general. Vale aclarar a esta altura que algunas cuestiones que tienen que ver con el actuar del funcionario, del magistrado, ya corresponden por ahí a otro análisis. La idea de la capacitación, sobre todo la que tiene que ver con esta fecha, es que podamos escuchar a dos trabajadoras y cómo se desempeñan ellas y qué es lo que según su punto de vista habría que hacer para avanzar en este tipo de causas. Ya meternos en otro terreno es un poco más complejo sobre qué habría que hacer si un funcionario o un magistrado no hace, porque aparte, como explicaron las compañeras, esto es todo casuística, es el caso a caso que se va analizando lo que se puede hacer o dejar de hacer. Eso por un lado quería aclarar. Después hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué médicos realizan pericias? Va a depender también del fuero, pero por ahí Marcela nos puede explicar qué médicos hacen pericias en las causas, en los expedientes, qué médicos intervienen. Bueno, sí, sí, Nori. Respecto de los reconocimientos médicos, nosotros tenemos el cuerpo médico que depende de Policía Científica, donde normalmente nos manejamos. Voy a hablar siempre de, como decía Noralí, de lo que uno hace en su lugar de trabajo. Quizás hay otro compañero que tiene otra forma de actuar y yo no digo ni que la mía esté bien ni que la del otro esté mal. Es la que cada uno entienda que es más apropiada a la conflictiva. Nosotros nos manejamos con unas médicas que son especialistas en pediatría. No tenemos médico especializado en maltrato y en abuso, que sería algo que también indica el protocolo, ¿no? Porque el protocolo de la Corte habla de esta revisión por parte de médicos especializados que no existen en casi ningún lugar. Hubo alguna época donde se hacían con los hospitales locales algunos protocolos de abuso, y actualmente comenzó hace muy poquito a trabajar una médica que trabajaría en tribunal, ¿sí? que podría en breve comenzar a utilizar protocolo de abuso. Yo estoy trabajando en un proyecto que le quiero presentar al fiscal general, que es nosotros tenemos un cuerpo de psicólogos, un centro de asistencia a la víctima, y mi idea sería que se disuelva y que yo actualmente igual, una de las psicólogas que trabajaba en la Cámara Gesell lo está haciendo desde nuestra fiscalía, y la idea sería que armemos un grupo que sea interdisciplinario, donde trabajé con la fiscalía, codo a codo, la psicóloga, una asistente social y una abogada. Es algo en lo que estuve tratando de explicar mi postura al fiscal general para hacer un abordaje de inicio interdisciplinario, o sea, porque me parece que es el momento donde, porque, a ver, si uno manda a hacer un abordaje interdisciplinario, después que, no sé, supongamos violencia de género, ¿no? La señora viene, hace la denuncia, yo la mando al centro de asistencia a la víctima, después la ve el médico, y después, o sea, la vemos todos. En cambio, si el abordaje es interdisciplinario de inicio, me parece que no es revictimizante. Pero después mandarla por todos lados, ahí me hace un poquito, me incomoda un poco. Bueno, la realidad es que estamos trabajando en eso, ¿sí? En un proyecto donde los niños, niñas y adolescentes que tengan que declarar lo hagan en un espacio diferente al que hoy es una cámara Gesell, que como en la mayoría de los departamentos tiene un espejo, tiene un micrófono y no sirve. Entonces, estamos tratando de trabajar y de cambiar eso. Y dentro de eso está el tema del médico, porque la realidad es que los reconocimientos médicos los hace muchas veces un médico varón en niñas, y a veces eso no es lo más adecuado, incomoda, y nosotros tratamos de
respetar eso, ¿no? Que eso lo hablamos con cuerpo médico, que traten de hacer guardias hombres y mujeres, o sea, un hombre y una mujer, porque depende si se trata de un niño o de una niña, pueda ser revisado por uno o por otro. Pero a veces uno trabaja con los recursos que tiene, que no son muchos, ¿eh? Bueno. Por ahí, bueno, seguían haciendo más aportes. Hay una compañera, Jessica, dice, sos una grosa, Marcela, hacen falta más fiscales como vos. Por ahí alguien quiere hacer una pregunta, tenemos una mano levantada. María Tobío levantó la mano, puede ser para hacer alguna consulta. No sé si estás por ahí, María. Ya se me olvidó la consulta de tanto aporte que dieron y estuvo más que nada esto de Skype. No se escucha bien. Ahí se escucha. Para que se coloca más. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Un poco mejor, sí. Bien. Nada, por ahí que no se tiene en cuenta un poco el estudio de la neurociencia y del tiempo que les lleva a las víctimas a recordar, a gran parte de las víctimas a recordar los abusos sufridos. Por eso también coincido con Marcela, cuando hacía este aporte o el comentario que decía que por ahí ellos no van tanto quizás por lo del juicio por la verdad, sino por la lucha por el reconocimiento en la prescripción de los delitos sexuales. Hay víctimas que tardan más de 20 años en recordar que fueron abusadas sexualmente, y no por una cuestión de decisión propia, sino porque la mente, como defensa, se olvida esos hechos. Hay víctimas de 5, 8 años que han sido abusadas y que al tener 18 años te dicen, no recuerdo que me haya pasado. Y por ahí la misma familia le está dando la respuesta de por qué, o explicándole el proceso que llevaron en sí con respecto a la denuncia, por qué no se lo vinculó más con cierto familiar o con cierto agresor. A nivel general, ¿no? Estoy hablando, nada, cuando la pregunta ya se me olvidó, les pido mil disculpas, pero nada, quería hacer este aporte. Gracias. Tenemos algunas consultas sobre los diferentes dispositivos que hay. Hay un montón, todos dependen ya sea de los municipios o del gobierno provincial. Por ahí revisando las páginas sobre todo el Ministerio de la Mujer o las páginas de cada municipio puedan encontrar esos datos que necesitan. Nosotros en este momento lamentablemente no los tenemos a mano para facilitárselo. Si no, se pueden comunicar a través de las redes sociales con la AJB, la Asociación Judicial Bonaerense, y seguramente nos podremos poner en contacto para facilitar esta información. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, algún aporte? Perdona, Nori, te quería avisar, Sí. quería decir que respecto del patrocinar, por ejemplo, del abogado en línea, nosotros, por ejemplo, si la familia o en línea decía, a veces tienen una postura diferente en el proceso, y yo tengo una nena que tiene 11 años, que está judicializada y opina y pide y pregunta. Es más, yo en la cámara GESEL, en la mitad de la cámara, yo después me reía porque me quiso hacer una pregunta y me dijo, pregunta número 1, me hizo una pregunta de la causa, y pregunta número 2 fue, ¿por qué te cortás mal el flequillo? Por ejemplo. En el caso del patrocinar, por ejemplo, nosotros contactamos a las familias con el patrocinar, que igual se puede encontrar en la página, y lo mismo el abogado en línea. Somos nosotros los que hacemos el enlace, ¿sí? con cada uno de los organismos, pero lo importante es que las familias estén al tanto de que existe, que es una herramienta con la cual pueden contar, más allá de que obviamente nosotros representamos los intereses de la sociedad y por lógica los de la víctima y su familia, ¿no? Pero digo, más allá que uno le explica que la causa
no es necesario ningún impulso, a veces se sienten mejor o mejor informados o más acompañados sabiendo que hay un abogado que los va a representar. Así que el contacto lo hacemos nosotros, en el caso de mi fiscalía, con el patrocinar, pero si vos pones patrocinar en el buscador, lo encontrás y te podés contactar también. Excelente. Hago un aporte también de esto de los dispositivos, que nos comprometemos a enviárselos por mail, una información más detallada, pero por ejemplo, en el caso del abogado del niño, que están, digamos, los listados están en el colegio de abogados, etcétera, por lo menos acá en Mar del Plata hay un dispositivo, también pueden consultar en las asesorías de incapaces, de menores e incapaces, tienen ese nombre todavía, para que los chicos y las chicas puedan acceder, pueden también consultar con los servicios zonales, pero está bastante aceitado, digamos, hacer efectivo ese derecho a que puedan tener una representación dentro del proceso. Sí, también hay que tener en cuenta que el servicio local no solamente hace un acompañamiento en lo que es el marco de la familia y el fortalecimiento, sino también de ayuda económica, ¿no? Porque eso también es parte de lo que el servicio local tiene que hacer, ¿sí? Has tenido casos o gente que se ha presentado en la fiscalía con algunas situaciones económicas o algunas dificultades económicas o por ejemplo las asignaciones, muchas veces preguntan qué pasa cuando el agresor es el que cobraba la asignación de su hijo o hija que está siendo víctima de un delito y que la continúa cobrando pese a que el niño o niña ya no está conviviendo con él. Entonces digo, tanto la asesoría de incapaces, que es un término que no me gusta mucho, pero es así. En Lomas ahora ya se renombraron, menores no va más. La asesoría también está en esa situación porque en definitiva es la que ejerce la representación de niño, niña o adolescente. Y en el caso del servicio local, además de todo el acompañamiento que debe hacer, también debe hacerlo de forma económica o con un refuerzo económico si así lo necesitara la familia, ¿no? Lo que pasa es que saber qué es lo que uno puede tener o cuáles son las herramientas que tiene, te ayuda también a poder exigir, porque a veces las familias no saben que también pueden recibir ayuda económica del servicio. Entonces me parece que es importante reforzar sobre eso. Buenísimo. Buenísimo ahí los aportes. Vimos algunas cosas, estoy viendo acá. Por ejemplo, Analía hace un aporte sobre las realizaciones médicas ante un presunto abuso y si no se realiza por equipos especializados. La temática da para hablar un montón, horas y horas, días y días. Nosotros tenemos la convicción de que muchas cosas tienen que ver con la reforma judicial que se está demandando desde la sociedad, y una de esas cosas son estas, ¿no? Las revisaciones de las niñeces y la mejora de todos los espacios y las instancias que tienen que pasar las víctimas de delitos para poder probar un hecho. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más para decir, para aportar, para preguntar. Si no, vamos cerrando si quieren. ¿No? Sí, me parece que ya estamos, Noralía, ahí. Un aporte. Disculpen. Vuelvo a hacer un aporte Sí, porque Mariela, dale. la confusión. El programa Patrocinar es nacional. Ahí preguntan a la compañera por qué no se aplica en San Juan. No lo sabemos porque eso depende del Poder Ejecutivo Nacional. Por ahí podríamos consultar a la CENAF en cada una de nuestras localidades, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia Familia de la Nación. El programa, el otro, es un programa provincial, que empezó a funcionar el 7 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires. No sé si tiene un nombre específico, pero digamos, sigue la línea de la abogada del niño, que está pensado específicamente para asignarle del listado de abogados
de cada una de las departamentales un patrocinante gratuito, como bien decía Marcela, para acompañar los procesos cuando son víctimas niños, niñas y adolescentes. Y otra cosa es lo que hace el servicio zonal, que tiene más un rol de monitoreo y de acompañar a que los procesos lleguen efectivamente a la familia. Digo, todos los dispositivos tienen funciones distintas. O, por ejemplo, el servicio local, que hace a veces como una primera escucha, digamos, hasta que efectivamente se concreta la denuncia, y que luego, digamos, trabaja articuladamente con la escuela, con la fiscalía, con los juzgados de familia, etcétera, pero que no va a ser el acompañamiento, el patrocinio, digamos, dentro de la causa penal. Eso quería agregar. Buenísimo, María. No, yo lo que quería recordar es, en primer lugar, que hubo muchas preguntas respecto de si grabamos las charlas. Las charlas están grabadas, ya se subió tanto a la página del instituto como a la página de la JB, la primera charla. La segunda charla no se subió porque Patricia Visir concretamente nos pidió si podíamos borrar del video unos dibujos que había mostrado en el video, y estamos en eso, en unos días va a estar, y esta charla también las vamos a subir. Están todas las charlas quedan grabadas y se suben tanto a la página de la Asociación Judicial Bonaerense como a la página del Instituto de Estudios Judiciales. Y después todo el material que podemos brindar se brinda. Algunos compañeros pedían y compañeras pedían los PowerPoint. Lo mismo nos pasó, Patricia Vicil nos pidió que no subamos su PowerPoint, con lo cual no lo subimos. Y sí subimos material que ella nos envió y lo mandamos por mail. A todos los que están inscriptos en el taller a través del Instituto de Estudios Judiciales tenemos el mail y le vamos mandando información, así que bueno, la van a recibir por ese medio y también le va a llegar los links para ver las charlas y todo el material que las compañeras disertantes hasta ahora nos han brindado. Así que bueno, más que nada era para aclarar eso y que todos sepan que en estos días va a estar la charla de hoy y la charla número 2 que dio Patricia Visir, que todavía no la pudimos colgar. Nada más, gracias. Bueno, Si les parece y no hay nadie más, me parece que vamos cerrando. perfecto. Con todos agradecimientos a los que hay en el chat. Así que Recordar que por ahí la semana que viene vamos a abordar, Juan Tapia nos va a ayudar a pensar esto de la cámara Gesell, específicamente, digamos, el protocolo, cómo es una buena práctica en la cámara Gesell, porque hoy lo que escuchamos es, Diana nos contó una buena práctica, digamos, su buena práctica en los juzgados de familia como equipo interdisciplinario, y esto del deber ser. Marcela nos contó su buena práctica como fiscal. Bueno, la semana que viene Juan Tapia nos va a contar esto, ¿no? Su buena práctica, o cómo debe ser la buena práctica en función de los protocolos, de lo que está normado, y, digamos, si tenemos ganas, y todos los que estamos acá tenemos ganas y muchos más, nosotros desde la Asociación Judicial Bonaerense estamos pensando para el año que viene profundizar esta instancia para seguir discutiendo, para seguir ampliando, para seguir pensando y para seguir formándonos. Así que no termina este año. Muchas gracias, muy necesario, ¿sí? Buenísimo. Bueno, un saludo a todos. Nos encontramos el martes que viene con la última charla. Los esperamos y bueno, nada más. Saludos. recuerden, sí, Gracias. que es con el mismo link de acceso y en el mismo horario, ¿sí? Igual ese día les mandamos recordatorio a la mañana a través del correo del instituto. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Gracias, Gracias, buenas buenas tardes. tardes. Muchas gracias.